experiencia valiosa en como ex candidato a la vicepresidencia, entiendo que le sirve como catapulta, como un escalón, como un eslabón para asumir una responsabilidad mayor y por su propia cuenta, es decir, en otra tienda política. ¿Eso es correcto o no? A ver, sí, la candidatura a la vicepresidencia de la República en el año 2021 definitivamente me permitió estar más en contacto con la realidad nacional. Durante 14 años yo ejercí el periodismo en el país y en temas de programas de opinión, hacía análisis de opinión, político, económico, sociales, etcétera, etcétera. Pero como que me faltó algo ahí y eso fue una autocrítica que yo me hice. Porque una cosa es analizar indicadores y otra cosa ya es ponerle el rostro al indicador. Cuando a veces a tan solo a través de los indicadores del Banco Central, Ministerio de Economía, de indicadores sociales, cuya fuente es el gobierno, uno puede cometer equivocaciones en el análisis, porque no está yendo a territorio, no está yendo a campo, no le ve el rostro al ser humano. Entonces, la campaña del 2021, mi incursión en la política desde el año 2019, me permitió eso, me permitió validar esos indicadores en el momento que le puse rostro social. Y en ese recorrido me comprometí aún más con el país y con las personas, porque definitivamente veo que el Ecuador está extraviado. La política del Ecuador se ha metido en la bulla, en la pelea, en el ruido, sobre todo los partidos políticos, y no está sintonizando con las necesidades de las personas. Y también otra cosa que me llevó a tomar la decisión de incursionar en el caminar político es que durante 14 años hice muchas preguntas en el ejercicio periodístico, pero realmente recibí pocas respuestas que me satisfacían y que estaban orientadas a solucionar los problemas estructurales del país. Ahora, ingeniero, ya entendió bien entonces que hay que acercarse al pueblo. El pueblo es cariñoso, el pueblo le gusta que le den la mano, que lo abracen. Bueno, es un poco también de populismo, ¿no? Que en el Ecuador no lo hemos podido superar fácilmente, pero entiendo que ese es el modus operandi de la política. Ahora nos saltamos rápidamente al actual gobierno que llega de manera casi súbita, diríamos, este gobierno, de manera intempestiva, llega al poder y yo no sé cómo lo evalúa usted, cómo lee, cuál es la lectura que tiene de la gestión, de los pocos meses que tiene el gobierno al frente en un país que, partiendo de que es un país convulsionado, ingeniero. Freddy, tan solo una precisión en la primera parte de su intervención en esta segunda ronda de preguntas. Es decir, no podemos pensar que la cercanía con el pueblo o la cercanía con los territorios sean actos populistas o demagógicos, No, porque no, no se digo, no, puede demagógico no. Solo dije populista porque populista, es Freddy. un poco, sí, de Le repente, explico por qué. Le explico por qué. Porque no se puede construir política pública desde un escritorio. La política pública se la construye desde las realidades de los distintos territorios. Durante 46 años que regresamos a la democracia luego de una dictadura, el Ecuador mantiene los mismos problemas. Débil estructura económica, débiles finanzas públicas, débil capacidad productiva en su estructura, incapacidad de generar trabajo, un modelo educativo caduco, un modelo de salud pública caduco, un hipercentralismo que nos ha matado, una débil institucionalidad democrática. ¿Y esto por qué sucede? Sucede básicamente es porque no hay política pública, porque no nos acercamos a las provincias, porque no nos acercamos a los territorios a palpar la realidad de las necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Entonces, no se puede hablar de populismo porque si alguien incursiona en la política, tiene que conocer la realidad. Casualmente para construir un programa de gobierno, para construir un plan de desarrollo. Eso fundamentalmente en términos de una precisión que yo entiendo que usted no lo ha dicho con el ánimo de criticar, sino más bien de construir. Y lo segundo, mi querido Freddy, bueno, el gobierno nacional, y siguiendo la línea de lo que estoy diciendo,
El gobierno nacional yo creo que está extraviado porque no tiene un plan de gobierno, no tiene un programa de gobierno, no tiene un equipo sólido, no tiene una hoja de ruta y entonces estamos viendo que la crisis lo está superando porque no tiene acciones estratégicas y en este momento lo que está es un gobierno que está en campaña de cara al 2025. En el tema de la inseguridad, por ejemplo, no está mostrando grandes resultados, más allá de tener a las Fuerzas Armadas en las calles, pero vemos que la presencia de las Fuerzas Armadas, si bien tranquiliza en cierto aspecto a la ciudadanía, tampoco es que han disminuido sustancialmente y de forma importante las vacunaciones, los secuestros, los asesinatos por temas de sicariatos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso nos da la pauta que ahí hace falta algo. Sí, la fuerza pública debe mantenerse en las calles, pero tenemos que entrar a tener una política y estrategia de seguridad que sea integral. Es decir, no solamente las Fuerzas Armadas, sino cuál es la política de seguridad, cuál va a ser la institucionalidad en términos de seguridad y cómo se va a articular esa política y estrategia de seguridad con la economía, con la producción, con el trabajo, con mucha presencia en territorio, articulando esa política y estrategia de seguridad, economía, producción y trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que más cercanía tienen con los distintos territorios en el país. Por tanto, creo que el presidente de la República está un poco extraviado en lo que hay que hacer y reflejo de aquello es la disminución de su aceptación y su credibilidad desde enero de este año a mayo de este año en 21%. Entonces ya las personas están concibiendo, están construyendo una percepción, es que la gestión del gobierno no está dando resultados. Claro, todos los gobiernos un poco se desgastan, ¿no? En el camino. Y entiendo que la próxima campaña electoral va o apunta a enfrentar al actual gobierno y en el caso suyo ya no al correísmo. ¿Logró usted liberarse del correísmo? Porque hay gente que cree que candidatos que provienen del correísmo no son más que un apéndice de la misma organización política y que van a jugar por ahí. Pero enfrentarlo al gobierno, de todas maneras, para un candidato debe ser el reconocimiento de que es un gobierno fuerte, de que de todas maneras tiene aceptación y que hay que minarlo. ¿Es posible eso, hacer ese algoritmo político? Una precisión y la respuesta. Yo no he sido afiliado a la Revolución Ciudadana, nunca he sido afiliado a un partido político. Mm, Yo soy candidato independiente en este momento auspiciado por Centro Democrático. Cuando yo participé en las elecciones del año 2021, lo hice a través de Centro Democrático como candidato a la vicepresidencia de la República dentro de una alianza que se llamaba Unión por la Esperanza. Esa aclaración. No he sido afiliado a la Revolución Ciudadana, no formé parte del gobierno de la Revolución Ciudadana. Primer punto. Vamos al segundo punto. dijo Creo, Freddy, bueno, bueno. yo, A yo ver. creo, ¿me escuchas, Freddy? Sí, 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 no, lo que quería también era precisar que sí es cierto eso de que no fue usted posiblemente afiliado, pero en este Tampoco formé país, parte del gobierno. o sea, Tampoco formé parte del en gobierno. este país eso es que a casi indiferente. El asunto es que usted fue auspiciado en todo caso por el correísmo, Bueno, pues sí, claro, pero pero Freddy, querido, es como que usted le diga entonces que el claro, presidente Noboa es muy cercano al presidente, al expresidente Correa, porque en la Asamblea Nacional se hizo un acuerdo legislativo entre la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN. Es decir, no podemos ver la política en términos de estigmatización mm, ni de etiquetar a las personas. le da un poco así como remordimiento o vergüenza haber sido ¿no? ¿Por qué me va a Mm, dar vergüenza? Si Por yo eso trabajé con el pueblo lo que pasa es ecuatoriano, que cuando uno niega es porque como el que pueblo ecuatoriano, mi querido Freddy. Y mire que usted la construcción de su inquietud, que es válida, y la construcción de su pregunta para está aclarar equivocada. siempre, ¿no? Usted mismo me dice, pero si me deja hablar, Freddy, Claro, por obvio. favor. Pero si me deja hablar, por favor. Si, usted mismo me dice entonces que si en esta campaña entonces tengo que entrar en una contraposición con el gobierno del presidente Noboa. Y yo le diría que eso sería una equivocación, porque lo que hay que hacer y lo que siempre me ha caracterizado a mí
es la construcción de propuestas que vayan en la solución de los problemas del país. Yo no tengo que hacer una campaña atacando al gobierno del presidente Noboa. Yo lo que tengo que hacer es propuesta, es la construcción de un programa que se derive en propuestas para solucionar los problemas del Ecuador. O queremos seguir con los 46 años de carga que no se han solucionado los problemas del país. Yo creo que ya es hora de dejar la estigmatización y comenzar a construir una política seria. Una política seria. Usted, Freddy, ejerce un periodismo y no porque ejerce el periodismo está libre de equivocaciones y se puede equivocar Totalmente. y también puede tener actos muy acertados. Lo importante en la vida es la intención de querer construir una convivencia sana en el país y que se corrijan los errores en el país. O queremos seguir con esa débil estructura económica, o queremos seguir con un hipercentralismo que aloja, lo tiene estancado, ¿no? Entonces, Eh, escuchemos más bien las propuestas, pero si vamos a concentrarnos en las estigmatizaciones, entonces nunca vamos a exactamente. permitir la cercanía de una propuesta con un pueblo ecuatoriano que está ávido de paz y tranquilidad. Ya, ingeniero, siempre lo que pasa es imprescindible, justamente para la aclaración, nada más, no es que le Ahí hace atribuimos. tiempo que se Claro, aclaró. La claro, aclaración no es con permítame, palabras, la per- per- aclaración es con per- los actos, mi querido permítame, Freddy. ingeniero, si es tan gentil, una sola llamada telefónica de alguien que quiere participar, una sola, tanto en cuanto haya el respeto, la consideración. Buenos días, le escuchamos, adelante. Bien, parece que se retiró, no esperó, no esperó. Bueno, si quiere, si puede, repita ipso facto, salimos con la llamada, caso contrario avanzamos con el ingeniero. Y justamente era para absolver todas eh, rémoras que seguramente estaban en el camino, pero preguntarle ya de aquí en adelante era también imperioso preguntarle, ingeniero, ¿para qué quiere ser presidente? ¿Qué le atrae más Pero de la no, política ecuatoriana? ¿Qué tan preparados? De hecho, lo vemos preparado. Yo le reconozco un altísimo grado de preparación, de formación académica fundamentalmente, pragmático, lo veo y lo leo así también. Por eso le preguntaré, ingeniero, ¿qué será para salir de este país? ¿Qué será necesario? ¿A dónde le apunta usted, ingeniero? Empecemos. Yo sé que puede ser muy prematuro, pero hay que tener algo ya en carpeta. mire, yo le comencé diciendo que una de las cosas que tiene secuestrado al país y que tiene la imposibilidad, que nos, que nos da la imposibilidad de salir adelante y solucionar las crisis, es que no nos hemos concentrado en las soluciones del problema. Desde hace 46 años le he dicho cuáles son los problemas y siguen siendo los mismos, pero se han incrementado en términos de gravedad. Y eso es lo que hay que solucionar. Entonces, si hemos vivido un hipercentralismo, que la economía del país está concentrada en un 70-75% entre Guayaquil y Quito, ¿qué tenemos que hacer? Romper ese hipercentralismo. Entrar a la construcción de regiones autonómicas descentralizadas con la finalidad de darle autonomía a las regiones que agrupen varias provincias, donde haya una combinación de provincias pequeñas, medianas y grandes, a efectos de construir nuevos actores económicos. El problema es que no hay nuevos actores económicos en el país, no por falta de capacidad de los territorios, sino porque la estructura de ordenamiento territorial en el país se lo impide. Entonces, la idea es que esas regiones autonómicas descentralizadas tengan la capacidad de administrar su visión de desarrollo, su plan de desarrollo y sus recursos, devolviendo al Estado unitario, evidentemente, un porcentaje que se requiere para el financiamiento de las políticas nacionales. Pero eso que nos va a permitir esa construcción de actores económicos, pero a partir de las potencialidades y fortalezas en temas productivos, en temas agropecuarios, en temas de agroindustria, en temas de industrialización, en temas de comercio, ¿verdad? En temas de modelos educativos cercanos a las realidades de cada región, en términos de salud pública que sea mucho más eficiente y más cercana, porque esa cercanía de la política pública a la gente en cada una de las regiones, primero,
genera cercanía, la cercanía genera confianza, la confianza genera credibilidad y la cercanía, confianza y credibilidad genera sentido de pertenencia en esa política pública. Y ahí incorporamos entonces una verdadera participación ciudadana dentro del desarrollo de cada una de las regiones. Eso como primer punto. Como segundo punto, tenemos que comprender que la economía es fundamental para el desarrollo de la gente. Y en ese sentido, el Ecuador lamentablemente no ha hecho la tarea. Hoy tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos que están en la informalidad, que no tienen trabajo ni ingresos seguros y estables. ¿Qué tenemos que hacer? Generar nuevos modelos de producción para formalizar el trabajo. Y a través de, entonces, ¿qué estamos planteando? Una política a partir del subsistema de la economía social y solidaria para la construcción de modelos cooperativos de producción, comercio y servicios para incorporar a estos 7 de cada 10 que hoy están en la informalidad. Y entonces agrupamos pequeños productores a través de conceptos de asociatividad y cooperativas y generamos que sujetos corporativos a través de un principio social que se transforman en actores económicos productivos eficientes, no solamente para satisfacer el mercado interno, sino también de cara a la exportación, acompañado con una banca pública mucho más amigable, mucho más eficiente y con un acompañamiento técnico para alcanzar mejores niveles de productividad y de competitividad. Y un tercer elemento es declarar en emergencia el riego en el país, porque somos ricos en tierras productivas, pero somos deficitarios en agua de riego para las tierras productivas. Entonces es fundamental, Freddy, que comencemos a tomar los correctivos necesarios para poder ir hacia el desarrollo. Y un cuarto elemento es el poder trabajar muy de cerca con los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Y a qué me refiero con esto? Mire, ¿cómo activamos la economía? Que hoy no vamos a crecer. El propio Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer 0.1. Hace 7 años no crecemos en la economía. Si no crecemos en la economía, se crece el desempleo y se crece la pobreza y eso prácticamente es una bomba de tiempo para una explosión social como la que estamos viviendo o peor todavía. Tenemos que activar la cadena de pagos. A los municipios, a las prefecturas se le debe 2.500 millones de dólares, a los proveedores del Estado 2.800. No se puede pagar todo de golpe de la noche a la mañana, pero sí se puede establecer ya un plan de pago para ir incorporando esos recursos a la economía interna, cosa que ya se va moviendo la economía y es cuando se mueve la economía ese dinero, esa plata, llega a los bolsillos de las familias ecuatorianas y las familias comienzan a consumir. Y un reordenamiento tributario con un concepto fundamental. Ya no se trata de más cargas tributarias, se trata de un reordenamiento que debe partir de un principio de solidaridad y subsidiariedad. Los que más pagan, pagan, los que tienen más, pagan más, los que menos tienen, pagan menos, y los que no tienen, pues porque no tienen, no pueden pagar. Entonces establecemos principios de progresividad para poder reestructurar la parte fiscal, generar un reordenamiento fiscal con esos principios y disminuyendo la carga tributaria al consumidor. Entonces, de esa manera tenemos ordenamiento fiscal y tenemos ordenamiento económico, activación productiva y nueva generación de trabajo. Ingeniero, penúltima inquietud, porque sé que usted tiene un compromiso que cumplir inmediatamente, pero ¿qué le haría pensar a usted, ingeniero, o cómo podría usted convencernos de que todo lo que dice puede ser aceptado por la gente, asimilado, procesado, por sobre todas las cosas? Y le digo esto, ingeniero, porque no hubo candidato en el pasado, incluso aquellos que ganaron la presidencia, que no dijeron todo eso. Y una vez en el poder, hicieron todo menos aquello que dijeron y aquello que ofrecieron. Le digo eso como un hombre de pueblo que la gente le va a decir, ah, hablar es fácil, y ahora usted va a decir, pero no podemos ser pesimistas, no podemos perder la esperanza de manera anticipada, no podemos rendirnos. Yo también estoy de acuerdo en eso, pero por eso el candidato va a ser, tiene que ser mucho más convincente, porque es un pueblo bastante golpeado por el maniqueísmo político, por la demagogia, por el populismo, por la mentira.
y entonces cada vez hay que tener más arrestos, insumos, más argumentos, más oratoria. Usted le sobra, obviamente, porque es un hombre muy, muy preparado, pero como le digo, ya el pueblo un poco como que oyó todo eso. Freddy, usted tiene razón, tiene mucha razón. Y en mis recorridos por el país lo noto. Es decir, hay mucho escepticismo de parte del pueblo ecuatoriano. Se ha perdido la credibilidad, ya no se cree en nada, no se cree en nada ni en nadie. Y eso va a ser uno de los principales retos que vamos a tener cualquier persona que quiera incorporarse a la vida política, no solamente en estas candidaturas de cara al 2025. Por eso es importante que el pueblo ecuatoriano analice las trayectorias de las personas. Por eso es importante que los candidatos o los políticos se acerquen al territorio. Porque si no hay cercanía, entonces no hay interacción. Entonces no hay conversación y lo que no se conoce, pues no existe. Pues, ¿no? Y hay un escepticismo. Pero por eso también es importante comenzar a trabajar en términos de organización social. Porque la organización social es fundamental. Hay que cambiar la forma de hacer política. Pero coincido con usted, es el principal reto que vamos a tener los políticos, porque las soluciones están ahí. Aquí no, yo no estoy inventando la pólvora, yo no estoy inventando el agua tibia. Es decir, estas soluciones han estado ahí, que no se las han tomado y no se las han querido implementar, es otra cosa. Yo tengo mi trayectoria, Freddy. Hice periodismo durante 14 años y estoy en esto. Y la gente sabe la coherencia de mi pensamiento. Yo nunca he cambiado mi pensamiento. Así que bueno, ese es el reto que vamos a tener todos y en todo caso también es el reto del pueblo ecuatoriano de poder escoger bien en esta ocasión. Ingeniero, el tema en Loja que es imprescindible tratarlo, tiene una estructura consolidada acá en la provincia de Loja para armar candidaturas que son imprescindibles, porque lo que pasa es que hay que evitar también el hecho de que el candidato presidencial es el que catapulta al candidato a la asamblea, cuando deberían ser bases más bien que consoliden la candidatura presidencial. Y aquí le demuestro, ingeniero, aquí los cuatro asambleístas, a veces con una rara excepción que dicen el cuarto que entró por cuenta propia y arañándose, los tres candidatos se ingresaron conforme a la ubicación de los candidatos presidenciales. Yo no sé cómo lo lee usted, pero deberían ser candidatos en la provincia que catapulten más bien al presidente, al candidato presidencial, que consoliden su candidatura. Yo dividiría las cosas en dos, Freddy. Una cosa es el tema del proceso electoral y otra cosa es el sentido de pertenencia de cada uno de los candidatos territoriales por su propia provincia, ¿verdad? Es decir, yo voy a estar en Loja a fines de mayo, casualmente para poder tener reuniones con distintos líderes, líderes sociales, líderes empresariales, etcétera, ¿verdad? Y la idea es, más bien, es partir de algo. A ver, ¿qué necesita Loja? ¿Cuál es el plan de desarrollo que requiere Loja? Para que en esa sinergia, entonces, entre legislativo y ejecutivo, apuntalar a los gobiernos autónomos descentralizados de Loja, ¿verdad? Y poder generar una oportunidad y espacios de resolver los problemas de Loja y poder orientar a Loja, a la provincia de Loja, hacia un verdadero desarrollo. Porque cada provincia debería tener un plan de desarrollo. Pero si solo nos enfocamos en el tema electoral, que o el candidato a la presidenta catapulte al candidato a la asamblea o viceversa, que el candidato a la asamblea catapulte al candidato a la presidencia, entonces nos quedamos en lo electoral. Pero tenemos que tener un punto de partida y ese punto de partida es qué vamos a hacer para el desarrollo de lo. Entonces ahí se establece el perfil de los candidatos, etcétera, etcétera, y ahí puede haber una verdadera coordinación que en caso de ganar, sale ganando la provincia. Sí, sí, pero un poco recompongo la pregunta, ingeniero. Lo que le decía es que aquí en nuestra provincia, y lo dicen los hechos, ¿no? Los hechos rubrican lo que dicen mis palabras,
que los candidatos a la Asamblea siempre se enancaron en la candidatura presidencial, es decir, ponían a cualquiera y como el candidato presidencial es fuerte, ese lo lleva, ese lo arrastra y no hicieron un trabajo personal, no se esforzaron porque sabían que el otro lo va a embarcar y lo va a llevar. A eso me refería, ingeniero. Sí, lo entiendo bien y estoy de acuerdo con usted en ese punto, ¿no? Y eso sucede a lo largo de los últimos procesos electorales, porque incluso los candidatos a la Asamblea, como se eligen en la primera vuelta, ya no tienen el mismo compromiso en la segunda vuelta. Entonces esas son las cosas que hay que corregir y eso tiene que ver con compromiso y con convicción. Por eso una de las cosas importantes en caso de ganar que nosotros también vamos a emprender es una gran reforma institucional y política en el país. Los partidos políticos ya no pueden seguir como están. Se han constituido básicamente en centros de negocios o de empresas electorales en la lucha del poder per se, pero no están comprometidos a la construcción de una política al servicio de la gente. Y eso vamos a tener que resolverlo con una gran reforma política en el país. Ingeniero, quiero agradecerle y quiero cumplir con lo que me habían pedido de terminar pronto esta entrevista porque usted tiene que asumir otros compromisos. De mi parte, agradecido, me ha dado mucho gusto conversar con usted y tal como también me dijeron, espero que cuando venga a Loja nos visite por acá en la radio, en Radio Bacana y tenerlo acá en los estudios y conversar, como dice los amigos, face to face y podamos desarrollar mejor la conversación, ingeniero. Es importante esas conversaciones, como dice usted, face to face, porque en el sur se pierde esa riqueza de la entrevista personal, presencial, ¿no? Pero Exactamente. bueno, en todo caso, los temas tecnológicos nos han ayudado a todos a estar presentes en temas que si no se puede presenciarlo, pues por lo menos lo podemos hacerlo a través de la virtualidad. Pero me comprometo Ingeniero, presencial. ingeniero, ¿me puede ayudar solo así brevísimamente? ¿No? ¿Su precandidatura es irreversible? Sí, Sí, irreversible, sí. sí, muy bien. Gracias, ingeniero. Un abrazo grande. Nos hablamos otro día. Gracias. Encantado, Freddy. Un abrazo, Que- cuídese y muy